Sí, muy buenos días, jóvenes. En esta oportunidad vamos a continuar con lo que corresponde al mercadeo internacional, ¿verdad? El tema se llama infracción aduanera y sujetos relacionados. Infracción aduanera y sujetos relacionados. El término de infracción, bueno, digamos una multa es una infracción, ¿verdad? Un llamado de atención de Hacienda es una infracción. Y sujetos relacionados. Por sujetos relacionados vamos a entender cuando dos empresas son colegas, ¿verdad? Es decir, que sus capitales están mancomunados, ¿verdad? Una empresa invierte en la otra, entonces son sujetos relacionados. Los gobiernos, lógicamente tienen que saber cuándo los comerciantes o las empresas están haciendo operaciones mercantiles o compras o ventas con sujetos relacionados o con sujetos que no son relacionados, ¿verdad? Entonces es bien importante este tema y conocerlo bien porque a nivel de comercio internacional se dan ese tipo de situaciones y los gobiernos tienen que estar atentos a este tipo de situación. Dice la tarea, ejercicio de aplicación sobre la infracción aduanera y sujetos relacionados. Ahí va la tarea, ¿verdad? Luego tenemos acá algunos conceptos que tienen que ver con el comercio internacional. El primer concepto que es continuación del tema anterior, ¿verdad? El primer concepto es valor en aduanas. ¿Qué es el valor en aduanas? ¿Verdad? Es la base imponible, o sea, el valor sobre el cual Hacienda le pone el impuesto a los productos que los comerciantes están importando. ¿Y cómo está formado ese valor en aduana? Está formado por el valor CIF, costo, seguro y flete, que ya lo vieron ustedes en los Incoterm. ¿Cómo está formado el costo, seguro y flete? Por el costo del producto, Supongo que un producto me cuesta 1,000, ese es el costo. Y pago $100 de seguro, entonces ya son 1,100. Y pago de flete, otro 100, ya son 1,200, ¿verdad? Dice, para aplicación de los derechos arancelarios de importación DAI, o sea, FOB, ¿verdad? Por FOB vamos a entender el valor, el precio en factura, así como vendió el proveedor, ¿verdad? Ese FOB, ¿verdad? Es el mismo costo que está acá, es lo mismo, la misma fórmula, FOB. Más flete, más seguro, ¿verdad? Ese es el valor en aduana, ¿verdad? Sobre ese valor hay que poner el DAI, derecho arancelario de importación. Sobre ese valor hay que aplicar el DAI, o derecho arancelario de importación. Entonces, CIF, ¿verdad? Costo, seguro y flete. ¿De acuerdo? ¿Verdad? Es igual a FOB más flete más seguro. Ese valor en aduana. Sobre ese valor le vamos a aplicar el DAI. O es lo mismo decir CIF, costo, que es el mismo FOB, más seguro, más flete, ¿verdad? Ahora, a eso le vamos a llamar valor en aduana. A ese valor en aduana le vamos a aplicar el derecho arancelario de importación, el DAI, famoso DAI. Ahí tenemos otro concepto, dice infracción aduanera. Constituye infracción aduanera toda transgresión o tentativa de transgresión de la legislación aduanera. Transgrede, cuando transgredimos a una persona o transgredimos en este caso a Hacienda por estar cometiendo un delito de esconder un impuesto o de no pagar un impuesto. A eso le vamos a llamar transgresión o infracción aduanera, ¿verdad? Infracción aduanera. Veamos acá un ejemplo de cómo se va a dar una infracción aduanera. ¿Cuándo? ¿Verdad? ¿Cuándo cae una multa? Una multa porque se dio una transgresión
¿verdad? O se dio una infracción, ¿verdad? O sea, Hacienda va a poner una infracción porque hubo una transgresión. ¿Y por qué hubo transgresión? Porque yo no pagué el impuesto correctamente. Veamos el ejemplo. Dice artículo. El artículo del cual estamos hablando son 150 unidades. El precio unitario de esas unidades es de 186 dólares con 66 centavos. El valor CIF son 28,000 dólares, ¿verdad? Aquí en el valor CIF ya sabemos que está incluido el costo más el seguro más el flete. Este valor CIF ya tiene incluido el costo, el seguro y el flete. O en otras palabras, está incluido el valor FOB, el flete o el seguro. Ese es el valor CIF, ¿verdad? Sobre este valor CIF vamos a aplicar el DAI, que es del 10%. Ojo, el importador aplicó un DAI del 10% aquí. Y el 10% de 28,000 son 2,800 dólares de DAI, de derecho arancelario de importación. Ahora bien, si sumamos 28,000 dólares, que es el valor CIF, más el DAI, nos da 30,800. A esos 38,800 le vamos a aplicar el IVA, el 13%. Entonces, valor CIF más valor DAI más valor IVA más el IVA me va a dar 2,800 dólares, que es el DAI, más el IVA 4,004, me va a dar 6,804. Ese es el impuesto que el importador quiere pagar, pero lo hace de manera incorrecta. Veamos por qué, ¿verdad? Entonces, ¿por qué dio 6,800 dólares? Por la suma del DAI, que es 2,800, más el IVA, ¿verdad? Que se calculó, el IVA se calculó de los 28,000 más 2,800. Sobre ese valor aplicó el IVA y nos dio 4,004. Ahora 6,804, 2,800 más 4,004. Incorrecto. ¿Por qué incorrecto? Lo incorrecto fue que el importador aplicó un DAI del 10% y lo correcto, esa mercadería que está importando, el impuesto es del 15%, el derecho arancelario es del 15%. Apliquémosle a los mismos 150 unidades, artículos que se compraron a 186 dólares con 66 centavos, eso me da 28,000 dólares. Ahora, el 15% de 28,000 dólares son 4,200. Ve usted cuánto se quería robar ahí el importador, ¿verdad? Y el IVA va a ser igual a 28,000 más 4,200. Sobre esa cantidad, el 13% me va a dar de IVA 4,186 dólares. Entonces, ahora sumemos el DAI 4,200 más 4,186 dólares, da un total de 8,386 dólares. Eso es lo correcto. Eso es lo que el importador tenía que haber pagado, pero se quiso bajar al Ministerio de Hacienda y a él no le gusta eso. Entonces, saquemos la diferencia. A 4,200 le resto 2,800, el DAI equivocado, me queda una diferencia de 1,400 dólares. Al IVA, que es 4,186, que es lo correcto, le vamos a quitar los 4,400, los 4,004 dólares de IVA y me queda una diferencia de 182 dólares. Entonces, el importador le estaba quitando o robando a Hacienda el total de 1,582 dólares. Esto es lo que, por eso le puse aquí, robo al Ministerio de Hacienda. Robo al Ministerio de Hacienda. Robo del importador. Esa M quiere decir importador. El importador le quiso robar a Hacienda 1,582 dólares. Porque estaba aplicando un DAI equivocado. Aplicó el 10 y el correcto para esa mercancía era el 15%. Muy bien. Ahora viene Hacienda y le va a poner una multa del 300%, una multa del 300% a ese valor de 1,582 dólares, 1,582 dólares. Le va a poner una multa. Multipliquemos 1,582 por 3, por el 300% va a dar 4,746 dólares.
Entonces, la multa que va a pagar es lo que le quiso robar, que son 1.582 más 4.746 dólares. La multa que le va a tocar es de 6.328 dólares por andársela llevando de vivo. Aquí está la multa, de 6.322 dólares, es decir, de sumar los 1.582 más la multa que es el 300% sobre 1.582. Sumemos los dos y nos da 6.328 que es la multa, ¿verdad? Ahora sumemos lo correcto. 8.386, perdón, más 6.328, eso me da un total de 14.714 dólares. Es el total que va a tener que pagar este importador, ¿verdad? Va a pagar más. Ya no va a pagar 8.386, que era lo correcto, sino que va a pagar 6.328 dólares más. Entonces el total se le va a hacer de 14.714 dólares total a pagar, ¿verdad? Entonces ahí hubo una transgresión, y la transgresión implica una multa o una infracción aduanera, como le hemos llamado acá. Espero que lo haya entendido. Luego tenemos otro concepto, el precio de transferencia. Dice que es el precio pactado en la transferencia de bienes tangibles o intangibles, prestación de servicio o cualquier otra operación realizada entre los sujetos independientes y relacionados. Un sujeto independiente es una empresa que le compra a otra empresa, pero no tiene nada que ver, ¿verdad? No hay relación ahí de capitales, no hay relación de capitales, ¿verdad? Entonces, el precio de transferencia que se está dando ahí con esas dos personas no es problema, ¿verdad? Pero también hay sujetos relacionados, ¿Cuáles son sujetos relacionados? Aquellos como que una empresa, como que yo, la empresa A, ¿verdad? Le vendo a usted empresa B, pero yo, la empresa A, tiene capital en la empresa B. Yo le vendo a usted. Entonces, ahí Hacienda tiene duda a cómo le estará vendiendo muy caro o muy barato, con qué intención, con la intención de esconder impuestos o por qué, ¿verdad? Entonces, ahí Hacienda y todos los gobiernos tienen ese problema de estar vigilando de que las relaciones internacionales sean auténticas, que no haya transgresión aduanera, que no haya transgresión o falta de pago de un impuesto. Por eso es que todos los gobiernos tienen que estar vigilantes en cuanto a esa situación. Aquí hay otro concepto, principio de Arlene, algo así como que quiere decir mano larga, robo, ¿verdad? Robo. Es un estándar internacional, ¿verdad? Un estándar internacional para determinar los precios de transferencia. Ya dijimos que precio de transferencia es cuando uno le compra al otro, ¿verdad? O le vende al otro. Ese es precio de transferencia. ¿Cómo le vende? El producto que le está vendiendo, etcétera. El cual puede definirse como el principio que implanta que las empresas relacionadas deben actuar en las operaciones que celebran entre sí como si fuesen independientes, ¿verdad? Una empresa independiente, como que A y B, yo le vendo a usted, pero yo no tengo nada que ver con su capital, con el capital de esa empresa. Por lo tanto, las operaciones que estamos haciendo son independientes. Y no habrá interés de ninguno de los dos de esconder impuestos, ¿verdad? No lo habrá. Pero las empresas relacionadas sí tienen ese problema. Entonces, ahí está el principio de Arlene, ¿verdad? De evitar pues que las relaciones que hacen los sujetos relacionados sean normales, que no escondan impuestos, que no dejen de pagar impuestos, en otras palabras. Ese es el principio Arlene. Mano larga, algo así, ¿verdad? Como que se relaciona, quiere decir esa situación. Entonces, ahí tenemos, ¿verdad? Tenemos otro concepto acá, ¿verdad? En comercio internacional abundan estos conceptos y que usted como profesional que va a ser en el futuro con respecto a mercadólogo, lo que sea, ¿verdad? O licenciado en esta cosa o máster en eso,
habrá que tener estos tipos de principios, que son poquitos los que estamos dando, pero son los más importantes. Empresa o parte relacionada. Empresa o parte relacionada. A nivel internacional se considera que son empresas relacionadas cuando unas mismas personas participan directa o indirectamente en la dirección, el control o el capital de ambas empresas. Esas son empresas relacionadas. Cuando yo invierto en otra empresa y además como invierto, yo soy el director de la otra empresa, ¿verdad? Controlo el capital de esa empresa, lo controlo. Entonces, esas son empresas relacionadas, ¿verdad? Y los gobiernos tienen que tener bien claro quiénes son esas empresas relacionadas. Esas empresas relacionadas están en paraísos fiscales, ¿verdad? Paraísos fiscales son países que en el mundo existen, en donde las empresas se van para ahí por no pagar impuestos. Y hay países que son famosos por eso, porque son paraísos fiscales. Ahí las empresas no pagan impuestos, si pagan es mínimo. Se dice que un paraíso fiscal aquí a nivel de Centroamérica es Panamá. Entonces, ahí una empresa se puede ir a Panamá porque sabe que de alguna manera no va a pagar impuestos, si va a pagar son mínimos, ¿verdad? Entonces, ese es el problema. Está otro concepto que se llama comparables, ¿verdad? Comparables. Se considera que una operación es comparable cuando no existen diferencias con respecto a las operaciones con partes relacionadas o independientes, ¿verdad? Una empresa es comparable, un servicio es comparable cuando dos empresas, no importa que sean relacionadas o independientes, hacen operaciones normales, es decir, que no esconden impuestos, ¿verdad? Eso es lo comparable. Yo comparo una relación de una empresa independiente, de empresas independientes, ¿verdad? Con empresas relacionadas. Por ejemplo, una empresa independiente le vende a otra empresa independiente un producto en 100. Entonces, la empresa relacionada va a comprar ese mismo producto y se lo va a vender en 100. Entonces, es comparable. No hay problema ahí, ¿verdad? Estar perdiendo operaciones. Este aparece otro concepto que se llama ajustes. En general, dos transacciones no necesitan ser idénticas para ser consideradas comparables. Por la diferencia hay que hacer un ajuste, es decir, una empresa independiente le vendió a la otra $10 el producto, pero una empresa relacionada se lo vendió a $10.90. Hay un ajuste, o $10.10. Habría que hacer un ajuste, pero eso no implica pues que la operación es fraudulenta de ninguna manera, ¿verdad? Y acá tenemos sujeto relacionado. Aquí tenemos un esquema que me indica quiénes son sujetos relacionados. Cuando son las empresas son relacionadas, ¿verdad? Tienen relación entre ambas, ¿verdad? Y que eso probablemente haga que escondan, que no paguen impuestos, que defalquen al Estado con el no pago de impuestos, ¿verdad? Aquí está el ejemplo. Son 4 empresas, la empresa A, la empresa B, la empresa C y la empresa D. Veamos si estas empresas son relacionadas. Y ahí está, ¿verdad? Hay unas flechitas que nos indican si hay relación directa o no. Por ejemplo, A invierte en B. A invierte en B el 45%. O sea que el capital de B lo invirtió A. Entonces, ve usted que es una empresa relacionada. Y es más, B invirtió en C el 75%. Entonces, B tiene relación directa con C. Sí, pero A tiene relación indirecta, con C. ¿Por qué? Porque parte del capital de B está invertido en C. Entonces, hay relación indirecta. Y C invierte en B el 20%. Por lo tanto, es una relación directa. Pero habrá relación de A en C, porque B invirtió en C, ¿verdad? Fíjense que B invirtió en C el 30% y A invierte en D el 20%. Entonces, para saber si verdaderamente estas empresas son relacionadas, habría que hacer estas operaciones que tenemos acá, ¿verdad? Veamos la primera operación, A sobre B. A sobre B tiene una inversión, una relación directa del 45%, porque invirtió en B el 45% directamente, pero tiene una relación indirecta,
tiene relación indirecta, no tiene relación indirecta. Entonces el total es del 45%. Sí, porque A no invirtió indirectamente sobre B, solo hizo inversión directa, pero tiene el 45% del capital de B. Por lo tanto, es una empresa relacionada. Ahora, A sobre C. Veamos, A sobre C, aquí. Dice que A sobre C tiene una inversión directa, es cero. Directamente A no ha invertido en C, directamente. Pero veamos si existe inversión indirecta. Veamos, dice que la inversión indirecta es del 33.75%. ¿Por qué? El total es 33.75%, o sea, la sumatoria de la relación directa más la relación indirecta, pero la directa es cero. ¿Cómo sacamos el 33% de relación indirecta? Multiplicando el 0.45 que invirtió A en B por el 75% que B invirtió en C multiplicado por 100. Y eso me dio el 33.75%. Entonces, A y C son empresas relacionadas, ¿verdad? Porque tienen capital tanto de manera indirecta en C. A tiene capital de manera indirecta en C. Siga. Entonces, acá dice que A sobre D, directamente. Vemos la flechita que A invirtió en D el 20% directamente. Pero también dice que indirectamente invirtió el 20.25%. Entonces el total de inversión de A sobre D es del 40.25%, el 40.25%. ¿Y cómo calculamos la relación indirecta? Directa sabemos que es 20, aquí está la flechita, invierte 20. Pero indirecta de multiplicar 0.45 por 0.30. 0.45, que esto es 45 que invirtió en B, y B invirtió el 30% en D. Eso me da un valor más 0.45 por 0.75 por 0.20. Todo eso multiplicado por 100, eso dio un valor indirecto del 20%. Entonces, A sobre D es una empresa relacionada. ¿Por qué? Prácticamente A ha invertido en D el 40.25%. Entonces es una empresa relacionada. De hecho, ¿verdad? El gobierno hace esa práctica y se da cuenta que es una empresa relacionada. Ojo, entonces el gobierno, Hacienda, tiene que tener mucho cuidado con ese tipo de empresas, porque ellos se pueden vender muy barato o muy caro para evitar impuestos, para evitar el pago del impuesto sobre la renta. Bien, ahora veamos el otro caso, B sobre C. Aquí tenemos, B invirtió el 75%. B sobre C, directamente B invirtió el 75% en C. Indirectamente no tiene nada. Entonces, es una empresa relacionada porque el capital de C pertenece el 75% a B. Bueno, ahora veamos el caso de B sobre D. B sobre D, ¿verdad? Directamente, B invirtió en D el 30%, directamente. Indirectamente ha invertido el 15%. Veamos por qué. Entonces, el total de inversión que B ha hecho en D es del 45%. Por lo tanto, son empresas relacionadas. ¿Cómo se calculó el total indirecto? Multiplicando 0.75 por 0.20. Aquí está 0.75 por 0.20. Y eso me dio una inversión indirecta del 15%. Entonces, del 45%. Entonces, de hecho, estas empresas son relacionadas. Empresas relacionadas. Veamos el otro caso de C sobre D. C sobre D. Dice que C invirtió en D el 20%, pero no tiene inversión indirecta, Entonces, el total es del 20% de inversión de C sobre D. En este caso, fíjense bien, no se considera una empresa relacionada, ¿verdad?
Porque para considerarse una empresa relacionada, para considerar un sujeto relacionado, tenemos este caso, el concepto número 28, el sujeto relacionado. Dice, es sujeto relacionado cuando uno de ellos dirija o controle a la otra o posea directa o indirectamente al menos el 25% de su capital social o de sus derechos de voto. Pero, en este caso, vamos a considerar que una empresa es relacionada cuando ha invertido el 25% en ella, pero en este caso C sobre D no es empresa relacionada porque apenas llega al 20%. Bueno, eso dicen las leyes de los gobiernos, ¿verdad? Jóvenes. En ese caso ahí tenemos este tema de lo que son, ¿verdad? La, las empresas relacionadas, ¿verdad? Y algunos conceptos que se dan ahí. Y los infracción aduanera ahí, que ya vimos la infracción aduanera, lo tenemos aquí en este cuadrito, ¿verdad? Y acá tenemos que son empresas relacionadas. Ahí está la tarea, por favor me la hacen, me la envían bien bonito, háganlo bien, ¿verdad? No tan fea como yo le he presentado ahí, pero bien, yo creo que se entiende, muchachos, y ahí tenemos los conceptos de comercio internacional, ¿verdad? Muchas gracias, que Dios los bendiga, pórtense bien, ¿verdad? No salgan de casa, ¿verdad? Pónganse mascarilla, lávense las manos, báñense también.